Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Primero, quiero agradecerle a todos su presencia hoy día. Yo sé que para todos aquellos que están en el mundo de operación renta y tributación, este es un mes y un tiempo especialmente ocupado, así que doblemente gracias por acompañarnos hoy día. Quisiera contarles que esta charla está siendo grabada y que en el caso de que por alguna razón necesiten acceder a ella a posteriori o bien crean que hay otra persona a la que le puede interesar, Francisca va a poner sus datos en el chat y pueden contactarse directamente con ella o darle su contacto a quien pudiese interesarle. Esta actividad es organizada en conjunto con la Facultad de Economía de Derecho y la Facultad de Administración y Finanzas de la Universidad Diego Portales y se enmarca dentro de las iniciativas de la difusión de nuestro nuevo programa de Magíster en Tributación que actualmente tiene sus matrículas abiertas. Este programa busca precisamente, al igual que esta charla, entregar una visión eh, más amplia de lo que es el fenómeno tributario desde una perspectiva tanto jurídica como contable. Y creemos que ese enfoque también debe estar tremendamente complementado con todo lo que es la visión práctica y cómo se baja de esta información al día a día de cada uno de ustedes. En esta ocasión queremos invitarlos a reflexionar sobre los desafíos del cumplimiento tributario y la operación renta de este año. El objetivo de la charla es ofrecer una mirada actualizada y práctica sobre los principales aspectos del proceso, abordando las novedades normativas y también viendo las formas en las que ésta debe aplicarse en el día a día. Además, discutiremos cómo la adecuada planificación y el trabajo de las distintas dimensiones, tanto contables como jurídicas, pueden ayudar a hacer este proceso mucho más llevadero. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con tres destacados profesionales que nos aportarán desde su expertise profesional y su trayectoria. Primero, profesor Rodrigo Winter, abogado, magíster en Tributación Internacional de la Universidad de Florida y magíster en Derecho Tributario de la Universidad de Chile, socio de Price y director del Magíster de Tributación de UEP. Cuenta con una amplia experiencia en asesoría tributaria y planificación fiscal. Así también nuestro profesor Sergio Alburquenque, abogado, doctor en Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense de Madrid, profesor de Derecho Tributario y director del Departamento de Derecho de los Negocios de la Facultad de Derecho, UDP, con una trayectoria que combina el ámbito jurídico con una sólida formación económica y regulación tributaria. Y Sebastián Ortiz, licenciado en Contabilidad y Auditoría de la UTEM, magíster en Gestión Tributaria por la Universidad de Finisterra y profesor de la Escuela de Auditoría UDP y coordinador de la línea de auditoría tributaria. Su experiencia docente y profesional se encuentra en consultorías IFRS y tributación. Sin más, los dejo con nuestros expositores agradeciendo nuevamente su interés y la ayuda y participación del día. Muchas gracias, Pamela. Dado que, como dice Pamela, es un mes un poquito atareado para todos, les doy la bienvenida a Sergio y Sebastián, que van a dirigir la charla del día de hoy. Adelante, Sergio y Sebastián. Si quieren, yo comparto la pantalla. ¿Se ve, no? Y Sergio, Sebastián. ¿Sí? hola, buenas tardes. Bien, como se aprecia en la lámina, la idea, digamos, de reflexionar en esta oportunidad en torno a la ley que se ha denominado la Ley sobre Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, más específicamente la Ley 21.713, en relación con la operación renta año tributario 2025. En este contexto, en este escenario, ¿verdad? Nos proponemos en esta presentación que, que más que una exposición rígida de algunas materias, la verdad es que la idea es que sea una suerte de conversatorio y por lo mismo entiendo, creo que no se señaló, pero ustedes pueden ir formulando las preguntas correspondientes que van a ser abordada, digamos, al término de esta mini exposición que haremos para introducir algunos temas. Bajo el siguiente temario, en un primer momento vamos a ver la ley de cumplimiento tributario, ¿verdad? La vigencia y las modificaciones más relevantes. Luego, en un segundo momento, la operación renta año tributario 2025, enseguida novedades de la DJ, de las declaraciones juradas, ¿verdad? Ciertos cambios y en particular algunas modificaciones
que se han introducido en el formulario 22 de declaración de impuestos sobre la renta. Bien, respecto del primer tópico, que es la ley 21.713, denominado como Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, como ustedes saben, esta era como una de las piezas, digamos, de una reforma tributaria que se pretendía más amplia y que, por los antecedentes que se tiene hoy por hoy, por lo menos lo que dice relación con la modificación sustantiva de la ley de impuesto a la renta o del sistema de impuestos a la renta, digamos, no va a avanzar. Por lo tanto, esta ley 21.713 fundamentalmente me atrevería a decir que concentra las modificaciones fundamentalmente en el Código Tributario, dotando al Servicio de Impuestos Internos de una serie de herramientas y reforzando, digamos, los medios de fiscalización que ya tenía, especialmente focalizado en algunos ámbitos como el combate a la elusión, la evasión, el comercio informal, el crimen organizado. Y por lo tanto, podríamos desde ya también señalar que en lo inmediato, ¿verdad? No tiene una incidencia tan determinante en lo que tiene que ver con el proceso de declaración ahora en el mes de abril, pero por supuesto que sí lo tendrá, digamos, en el proceso de fiscalización posterior al cierre, digamos, de la operación renta, que cierra, digamos, el 30 de este mes o en mejor de los casos, cuando es sin pago, creo que hasta el 8 de mayo. Eh, pero no hay que perder de vista, digamos, que a partir de esa fecha, y más específicamente el 30 de abril, se abre el periodo de fiscalización de 3 años, ordinario o extraordinario, donde muchas de estas medidas que introduce la ley 21.713, ¿verdad?, estarán dentro de las herramientas que el Servicio de Impuestos Internos contará para fiscalizar las declaraciones que se presenten durante este Operación Renta Año Tributario 2025. Por lo mismo, también es importante fijar temporalmente los datos relativos a la vigencia de esta ley 21.713. Fue publicada en el Diario Oficial, digamos, el 24 de octubre del año 2024. En sus normas transitorias establece sus propias normas de vigencia, con lo cual obviamente esto hace que no se aplique el artículo tercero del Código Tributario en forma supletoria, sino que se aplican directamente las normas transitorias que contiene esta ley 21.713. La regla general y más bien supletoria es que las modificaciones entran en vigencia a contar del primer día del mes siguiente al de su publicación en el Diario Oficial, es decir, a contar del 1 de noviembre del año 2024. Ahora bien, hay una serie de normas transitorias que establecen plazos de vigencia distinto a esto dependiendo de la materia. Hay algunas que entran en vigor a partir del 1 de noviembre del año 2024, otras a partir del 1 de enero del año 2025, otras que entran en vigor 6 meses después de su publicación, otras que van a entrar en vigor a partir del año 2026, pero insisto, la regla supletoria frente a la ausencia de una norma expresa de vigencia es que las normas entran en vigor a partir del 1 de noviembre del año 2024, que es corresponde al primer día siguiente del mes siguiente al de la publicación en el Diario Oficial. Por lo tanto, hay algunas normas, no digamos el mayor número, que sí entraron en vigor a partir del 1 de noviembre del año 2024 y que más adelante destacaremos, ¿verdad?, que tienen alguna incidencia más directa en lo que es el proceso o en la operación renta año tributario 2025. Bien, dicho esto y sin ánimo de entrar en muchos detalles porque podríamos estar perfectamente el resto del día, sino incluso más, es destacar simplemente las modificaciones más relevantes que introduce la ley 21.713, fundamentalmente en el Código Tributario, y que podrían agruparse en 4 grupos de materias. Por una parte, se refuerzan las facultades del Servicio de Impuestos Internos de fiscalización, se modifica la normativa
la norma general antielusiva, es decir, los artículos 4 bis y siguientes, eh, con la intervención de nuevos órganos como el comité ejecutivo que se crea, ¿verdad? O que se formaliza legalmente. El Departamento de Norma General Antielusión también, digamos, juega un papel activo a partir de esta modificación y se establecen, digamos, ciertos criterios que de alguna manera establecen reglas más claras eh, en torno al tema problemático de la relación entre la norma general antielusiva y las normas especiales, siendo que en cualquier caso no se resuelve completamente, ¿verdad?, los problemas que genera esta relación. También hay normas sobre la fiscalización de los grupos empresariales. Importante la fiscalización unificada de los grupos empresariales, es decir, no obstante que cada empresa, digamos, tiene su propia personalidad jurídica y tiene su propio RUD que presentará su propia declaración de impuesto a la renta, hoy por hoy el Servicio de Impuestos Internos tiene facultades expresas para fiscalizar, digamos, de forma integrada y completa al grupo empresarial, de forma de evitar inconsistencias, es decir, de forma de evitar que eh, no sé, pues, sociedades o personas que formen parte de un grupo empresarial que tengan distintos domicilios, tengan distintos criterios de fiscalización dependiendo, digamos, de dónde tienen su domicilio o cuál sea la unidad que los fiscaliza. También hay facultades respecto a la multijurisdicción de los funcionarios y las unidades del Servicio de Impuestos Internos en orden a que se los va a capacitar, digamos, en operaciones complejas y podrán o tendrán facultades para realizar procesos de fiscalización, ¿verdad?, respecto de cualquier dirección regional. Por lo tanto, de alguna manera se amplía aquí las competencias del Servicio de Impuestos Internos en estas materias. Hay cambios también en relación al tema de las rentas pasivas, fundamentalmente las normas de relacionamiento del artículo 17, perdón, 8, número 7 del 17 del Código Tributario que se va a aplicar en esta materia. Y no solo el relacionamiento patrimonial, sino que también el relacionamiento familiar. Se incluye incluso a los convivientes civiles. Otro tanto ocurre con los precios de transferencia. Aquí las modificaciones son un poco más profundas porque se establece el criterio, digamos, de la plena competencia, es decir, si las funciones, los activos y los riesgos se trasladan a Chile, digamos, desde el exterior, el Servicio de Impuestos Internos tiene facultades, digamos, para eh, determinar los valores de los precios de transferencia de acuerdo a los nuevos criterios que establece el artículo 41E. Respecto del IVA exportador también, ¿verdad? Se establecen procedimientos especiales en orden a que tienen que tener, digamos, quienes soliciten devolución de IVA exportador y a su vez tramiten el término de giro, tendrán que acreditar que en 36 ejercicios anteriores han realizado, digamos, operaciones de exportación equivalentes. En materia de término de giro, también, digamos, el Servicio de Impuestos Internos podrá negar el término de giro si es que el contribuyente no aporta, digamos, todos los antecedentes correspondientes. Un segundo grupo de modificaciones relevantes dice relación con la elusión, la evasión y el combate a la informalidad, la tasación que la discutimos, digamos, en un webinar anterior, la modificación de la NGA en los términos que ya se ha señalado, la trazabilidad de los bienes que antes estaba circunscrito solo, digamos, a los impuestos específicos y la trazabilidad se aplica, digamos, a cualquier impuesto. Hay modificaciones también en relación a los delitos tributarios, aumentando la pena en algunos casos y precisando, digamos, algunos tipos penales, como por ejemplo el relativo a la confección, venta o facilitación de factura o documentos tributarios falsos. El IVA a compras de bienes no residentes, se elimina aquí la exención que existía, digamos, para las compras menores desde el exterior. Por su parte, la obligación de exigir la iniciación de actividades respecto de los organismos del Estado, los intermediarios o las empresas, digamos, que manejan medios de pago electrónico, tendrán que exigir, digamos, de sus clientes la acreditación de de la iniciación de actividades. A su vez, la obligación de entregar información
por parte de los bancos y las instituciones financieras respecto de los abonos en cuenta en las cantidades y con los límites temporales que se establecen en el Código Tributario. Eh, en fin, y en cuanto al crimen organizado, modificación en torno al secreto bancario, al control de los proveedores de vendedores de bienes habituales, de bienes muebles usados, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, relojes, eh, partes de vehículos, que en dicho caso, digamos, se va a tener que, por parte del comprador, emitir una factura de compra sin IVA, donde van a estar los datos, digamos, del vendedor y de esa forma, digamos, tener un control respecto de quiénes están realizando estas operaciones. Se incluye también la figura del denunciante anónimo, remunerado, ¿verdad? Con ciertos límites para evitar el abuso. También la colaboración sustancial, es decir, la autodenuncia de un delito tributario, cual permite rebajar la pena. Tenemos por otra parte también medidas relativas a la modernización del servicio de impuestos internos, se modifican las reglas de notificaciones. Yo no lo tengo muy claro, pero pareciera que hoy por hoy la regla general pasa a ser la notificación por correo electrónico, lo cual supone desde ya, y ustedes lo habrán advertido, digamos, al presentar las declaraciones este año, que el Servicio de Impuestos Internos, una primera ventana que aparece, digamos, es la actualización de los datos personales. Incluso pide el teléfono celular o algún teléfono, siendo que por lo menos yo no tengo antecedente normativo de que esté habilitado para solicitar esa información. Los intereses moratorios también se modifican, ¿verdad? Hoy la regla es que los intereses moratorios se van a aplicar día a día en base, digamos, al interés corriente, incrementado en un 3,5%, y esto es fijado a través de una resolución por el Servicio de Impuestos Internos en cada semestre. Se crea un consejo tributario, ¿verdad? Integrado por el director nacional del Servicio de Impuestos Internos y por 4 consejeros que son elegidos por la alta dirección pública y que tiene fundamentalmente dos funciones este consejo: intervenir, digamos, en el proceso de elaboración de las circulares que deben someterse a consulta pública antes de someterlos precisamente a este procedimiento para velar por el cumplimiento del principio de reserva de ley tributaria, y además, y en segundo término, emitir opinión jurídica respecto del plan de gestión de cumplimiento tributario. Se establecen también ciertas normas relativas a los conflictos de intereses, digamos, a nivel de los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos, en lo sucesivo, digamos, cuando eh, los funcionarios del Servicio de Impuestos Internos se reúnan con los contribuyentes, por ejemplo, tendrán que hacerlo de a dos, ya no podrán haber solo un fiscalizador, etcétera, ¿verdad? También se introduce, creo que es bueno destacarlo, la idea de la sostenibilidad tributaria, lo cual permite suscribir acuerdos, ¿verdad? Que incentiven el cumplimiento tributario entre las empresas y el Servicio de Impuestos Internos, incluso a propósito de eso, digamos, ganar un sello de buen cumplimiento y estar incorporado en el registro del Servicio de Impuestos Internos correspondiente. Desde mi punto de vista y sin perjuicio de lo que les va a inmediatamente exponer Sebastián, como decía, la ley 21.713, ¿verdad? Por sus normas de vigencia, probablemente en esta operación renta, ¿verdad? En el proceso que se lleva fundamentalmente en el mes de abril, no tiene tanta incidencia, pero sí lo tendrán en los procesos de fiscalización, ¿verdad? Que haga el Servicio de Impuestos Internos a partir de las declaraciones que se presenten en esta operación. Como ya señalaba, ¿verdad? Se contempla la fiscalización unificada de los grupos empresariales para que la fiscalización sea íntegra, completa del grupo empresarial, de forma tal de evitar inconsistencia entre fiscalizaciones y entre unidades fiscalizadoras. Y también vigente desde el 1 de noviembre del año 2024 es los ajustes finales, la modificación del artículo 32 de la Ley de Impuesto a la Renta en relación con el artículo 41E de la misma Ley de Impuestos sobre la Renta, sobre precios de transferencia, ¿verdad? Que
contempla hoy por hoy, digamos, el ajuste por precios de transferencia que puede hacer el contribuyente en aquellos casos, digamos, en que el ajuste sea mayor, porque no permite, digamos, la norma que este ajuste se realice cuando el precio de transferencia se ajusta hacia abajo, ¿verdad? Es decir, solo cuando naturalmente aumenta la base imponible. Y en ese caso, ¿verdad? El artículo 41E número 9 remite a su vez al artículo 32 que contempla los ajustes por corrección monetaria y agrega o contempla, digamos, esta agregación que entra en el cálculo de la base imponible. Es decir, el artículo 32, hoy por hoy, en el número 3 de la letra B, contempla, digamos, el ajuste por precios de transferencia, lo cual naturalmente tiene incidencia para quienes tengan o estén en esta situación de precios de transferencia en el cálculo del impuesto de primera categoría que tiene que declararse en esta operación renta año tributario 2025. Eso por mi Sergio, parte, por ahora. un pequeño complemento al tema de los grupos empresariales que me ha tocado revisarlo bastante. Eh, Primero mencionar que lo que dice la ley y la circular del Servicio de Impuestos Internos es que el grupo empresarial debe designar un mandatario común, que no necesariamente tiene que ser el representante legal de cada una de las compañías, y que lo que permite esto es hacer una fiscalización un poquito más consolidada, viendo los efectos del grupo en conjunto. La resolución que regula esto también está dictada, que es la resolución exenta número 21 del 21 de febrero del 2025. Pero una cosa que me llama la atención es que la pregunta que viene de cajón, ¿qué pasa si es que no se designa este representante? Entonces, leo textual lo que dice la circular al respecto, dice, la falta de designación del apoderado impedirá que el servicio ejecute las acciones preventivas y de colaboración, dando paso a procedimientos de auditoría y otras acciones de fiscalización cuando se requiera solucionar brechas, riesgos, anomalías u otras situaciones de acuerdo al modelo integrado de gestión de cumplimiento tributario y servicio de impuestos internos. O sea, no hay una sanción específica, básicamente dice que va a ser más difícil ir a justificar transacciones. A mí que me ha tocado en la práctica, cuando uno va y te rechazan un gasto por un interés en una empresa relacionada, uno dice, pero si en el otro lado yo tengo un ingreso equivalente, ¿por qué me está fiscalizando? Y te decían, no, porque estos son empresas separadas. Ahora, si es que uno tuviera esta designación de mandatario común, te podría permitir eso de alguna manera que te vean un poco mejor. Pero no es una sanción específica, sino que simplemente dice que uno no va a contar con las acciones que permitan solucionar brechas, riesgos, anomalías u otras situaciones. Me llama un poco la atención porque básicamente te dicen, entonces si yo no designo mi mandatario común, van a determinar brechas, riesgos y anomalías y u otras situaciones. Ahí no queda muy claro o no hay una sanción específica salvo la que estoy mencionando. Sí, dos comentarios a ese respecto, Rodrigo. Yo creo que la designación de un mandatario común no es una condición, digamos, para que opere esta fiscalización unificada. Es decir, la facilita sin lugar a dudas, pero el hecho de que no se designe a un mandatario común no impide al Servicio de Impuestos Internos que haga una fiscalización unificada del grupo empresarial. Y el segundo comentario que yo haría es que, claro, del tenor de la resolución lo que uno desprende es que, mire, si usted nombra un mandatario común, yo lo considero, digamos, un contribuyente que coopera. En caso contrario, no coopera y lo trataré en consecuencia, digamos, a través de los procedimientos de fiscalización correspondientes. Y Ahora, que creo, claro, no existe Sergio, una multa. No existe una multa si es que tú no lo presentas, pero en definitiva se desprende de que el trato va a ser diferente. claro, y lo mismo en el caso de la sostenibilidad tributaria, en que también se abre la posibilidad de que terceros, empresas, se certifiquen y puedan también emitir certificados de sostenibilidad, pero también no hay como una garantía de que con ese certificado de sostenibilidad tributaria uno está libre, digamos. Es como dice Sergio, también es como que lo trataré un poco mejor, pero tampoco hay una garantía de que no voy a salir libre, digamos. Es un poco el mismo fin, digamos. Mm. Y antes de darle el pase a Sebastián, yo no sé si leí mal, pero me di cuenta, no sé, revisando estas notas, que si bien
El artículo 32 se refiere a los ajustes por corrección monetaria. Y ahí está contemplado este ajuste, pero si uno lee el artículo 41E, número 9, donde se regula específicamente estos ajustes por precios de transferencia, dice expresamente que el ajuste aumentará la base imponible del impuesto de primera categoría, con lo cual uno tendería a pensar que debería ser una agregación, digamos, más bien del artículo 32, 33, perdón, más que un ajuste por corrección monetaria. No sé si hay un error, digamos, de la ley, pero lo dejo planteado. Bien, muchas gracias, Sergio, Rodrigo. ¿Me escuchan bien, cierto? Sí, un poquito Perfecto. bajito. A ver si te Ya, puedo acercar un poquitito más. vamos, vamos a poner un poco más de energía entonces. Bueno, a mí me tocó justamente esta segunda etapa que tiene que ver con el proceso de renta, que me imagino que ya todos están culminando en estas fechas. Esperemos que así sea. Y también hay varios impactos que generan no solamente la ley de cumplimiento tributario, sino que otras leyes que se han ido incorporando en el último tiempo que hacen que tengamos algunas variaciones o algunas novedades, ¿cierto?, en este proceso de renta y también en los futuros procesos de renta, ¿ya? Bueno, este proceso partimos de la base, ¿cierto?, que es una declaración de los impuestos ante nuestro fiscalizador, que es el Servicio de Impuesto Interno. Y esto aplica tanto para personas naturales como jurídicas, ¿cierto? Empresas por todas las rentas que obtuvieron durante el año 2024, ¿ya? Y ahí, bueno, hay un dato relevante justamente del año 2024 a propósito de todo esto, estas, eh, podríamos decir, facultades, ¿cierto?, que se le quieren entregar al Servicio de Impuesto Interno. Desde hace un tiempo atrás ya se está declarando la declaración jurada 1955 que habla de saldos bancarios. Y eso justamente ha traído hartos problemas, podríamos decir, para algunos contribuyentes que han declarado su renta incluso en cero. Así algunas novedades hemos leído por ahí, siendo que tienen saldos en la cuenta corriente que son bastante importantes. Entonces, un poco también esta nueva declaración jurada que viene de las 50 transferencias, también busca eso, también va en ese mismo espíritu que un poco lo que mencionaba Sergio al inicio de la presentación. Bueno, el proceso de renta parte con la confección, o más bien el cierre de los balances, que esto generalmente es como el primer paso, pero yo diría que es el paso cero, porque ni siquiera lo podríamos considerar el primer paso, porque cuando hablamos del cierre de un balance, estamos hablando de un balance que es financiero. Cuando hablamos de un balance financiero, es un balance que está de acuerdo a la normativa IFRS, por lo tanto, todos los ajustes que se hicieron en los primeros meses, incluso antes de aprobar el balance, lo que son las sociedades anónimas abiertas, y las cerradas también, ¿cierto? Incorporan una serie de ajustes que son financieros. Y luego de eso, tenemos que tratar de alguna manera de llegar a un resultado del ejercicio, a una utilidad, a una pérdida del ejercicio, pero insisto que es financiera. Por lo tanto, ese va a ser nuestro primer paso, que sería el punto de partida o el paso cero, ¿cierto?, de este proceso de renta. Para las empresas que tienen una contabilidad simplificada, por eso hablamos del libro de caja, ¿cierto? Que tienen una situación especial y ahí depende de cada régimen tributario correspondiente. Algunos otros, el caso de la renta presunta, ¿cierto? Que tiene incluso una tributación mucho más sencilla, y este proceso se alivia bastante. Bien. Bueno, después de eso, en paralelo, yo diría el segundo paso de la confección de las DJ, porque son justamente los primeros meses y que en este proceso, para este año, tenemos 62 DJ, ¿cierto? Algunos dicen 63, incorporando la nueva declaración jurada de las transferencias bancarias, que si bien se debe declarar este año, los efectos son para la renta del año siguiente, por lo tanto no están, de hecho, ni siquiera están en la resolución de DJ, ¿ya? Pero que también ahí por eso hablan del 62 más uno en lo que son las declaraciones juradas, pero en general sabemos que las empresas no presentan las 62, esto depende ahí de el rubro, ¿cierto? La industria, hay algunas específicamente para bancos, tenemos para las más comunes sueldo, honorario, arriendo, ¿cierto? Retiros, etcétera. Pero básicamente lo que busca esto es que el servicio tenga información, y de hecho este es uno de los cambios más grandes
que podríamos decir en este proceso de renta, y también a propósito de las últimas leyes que se han impulsado, porque los cambios van justamente en que el servicio disponga de más información, y eso lo hace por medio de las declaraciones juradas, que es donde solicita esta información. Así que es una parte bastante relevante en este proceso de renta, no solamente para las empresas, ¿cierto? Para los contribuyentes, sino más bien para la entidad fiscalizadora y los cruces que se puedan realizar. Bien, luego de eso nos vamos a la tercera etapa que habla de los ajustes de la renta líquida. Ahí tenemos las diferencias normativas, como les decía, tenemos un resultado que es financiero y tenemos que llegar a un resultado tributario por una serie de ajustes. Esto se le llaman algunos la conciliación, ¿cierto? Que queremos hacer de un resultado financiero a un tributario, una armonización, ¿cierto? La transformación de este resultado, considerando los artículos 29 al 33, más el 21 y el 41, ahí con esos cambios que pudo también mencionar muy bien ahí Sergio, que justamente uno de los ajustes aquí podría ser ese agregado a la renta líquida, y ahí concuerdo en que es bastante raro el tema de si va por corrección monetaria o por un agregado más, así que buen tema ahí a discutir, Sergio. Y bueno, ahí mismo también tenemos el caso de las bases imponibles que son especiales, porque tenemos algunas bases especiales, como lo son el 14 de 3 o de 8 que tributan en base a flujos, por lo tanto, ahí salimos de la regla general y nos vamos a una regla mucho más especial, ¿cierto? Para estos regímenes, ¿ya? Y lo mismo con el renta presunta, que también tiene ahí una base imponible distinta y obviamente no produce los mismos ajustes, ¿ya? No tenemos las mismas diferencias. Luego de eso nos vamos con la aplicación de la tasa. Tenemos tasas diferenciadas, tenemos una tasa de, bueno, 0% en algunos casos, tenemos el 25 que nunca se aplicó, el 25 lo rebajaron durante algunos años, ahora lo querían a 25, bueno, no podemos ir al tiro con 25, ¿cierto? Ahí tenemos hoy día un 12,5, renta presunta que se mantiene el 25 y el régimen general del 27 con algunas rebajas ahí el caso, sobre todo los que son de renta presunta, que pueden ahí aprovechar el impuesto territorial. Y en paralelo, yo diría, lo que es la determinación de los capitales propios, ya sea el simplificado para los regímenes ProPyme y el más completo, que esto ayuda sin duda a lo que es los registros de renta, en la determinación del RAI, en los temas de patentes, ¿cierto?, que son relevantes ya posterior al proceso de renta, eh, y por supuesto la corrección monetaria, ya del capital propio. Así que, bueno, es un proceso yo creo que no va como las etapas en sí una después de la otra, sino que es un proceso que se tiene que ir haciendo eh, progresivamente, avanzando en algunos temas, yo diría en forma paralela, para llegar a la última parte que tiene que ver con el formulario, que básicamente es un traspaso de información y validación de la mayoría de la información que se declaró en las DJ, ¿cierto? Y se informó por otras entidades también, ¿ya? Ahí como recomendación siempre es el formulario de la empresa antes de los propietarios, el ideal, ¿ya? Y bueno, los cambios yo diría más importantes del proceso están ahí destacados, que tienen que ver con las declaraciones juradas. Tenemos dos declaraciones juradas nuevas, tenemos modificaciones de otras 6 declaraciones juradas, aunque igual podríamos dejar unas 8, ¿cierto? Que son cambios menores, lo que es honorario, lo que es sueldo, pero principalmente son 6 las modificaciones, yo diría, más relevantes en este proceso. Tenemos los cambios de tasa, que específicamente es para el régimen d tres y lo que tiene que ver con el formulario, algunas líneas en específico que vamos a ver en detalle. Así que vamos a comenzar con las DJs para poder ver estos cambios y comentarlos, que son yo diría los más relevantes en esta presentación. Bueno, tenemos, como ya habíamos adelantado un poco, la DJ de transferencias, ¿cierto? De la 1959, que viene justamente de la ley 21.713, a propósito de este nuevo artículo 85 ter del Código Tributario, que en definitiva lo que hace es afectar el proceso de renta siguiente. El banco, básicamente, las instituciones bancarias, ¿cierto? Y no bancarias también, de hecho, hay no bancarias hasta hace un tiempo, porque inicialmente eran bancarias, ¿cierto? Y que estuvieran ahí reguladas, pero después incorporaron ahí a todas las instituciones, sean bancarias o no bancarias, a informar cuando un contribuyente tiene más de 50 transferencias o en un mes o 100 transferencias en 6 meses. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos que justamente ver
ese impacto no en todas las empresas, sino más bien esto es algo que tienen que solamente informar la banca, por lo tanto una declaración extra para este tipo de instituciones. ¿Ya? ¿Qué es lo que busca? Mayor cruce de información a propósito del comercio informal, ¿cierto? A propósito de estas declaraciones, ¿cierto? Que no incorporan a lo mejor todas las rentas. Con esto el servicio tendrá más información para poder complementar ese formulario 22 o ese formulario 29. De repente algunas empresas pueden tener ingresos, ¿cierto?, que están declarados en el formulario, pero podrían haber algunos que no se facturan y se entregan solamente por transferencia, que es lo que se conoce como este comercio más bien informal. Y la idea es justamente poder detectar algunas de estas anomalías por medio de esta declaración jurada, ¿ya? Eh, Aquí, esto Sebastián, sería... una anécdota nomás. Mi hermana Sí, dale. que se acaba de casar estaba preocupada por esto porque dentro de los regalos, perdonen lo viejo, la gente joven pide regalo, depósito en cuenta corriente, entonces estaba incumpliendo esta norma, entonces probablemente va a salir llamada por el Servicio de Impuestos Internos. Sí, bueno, lo bueno, y yo creo que es el miedo de todos, ahí estuvieron asustados los tesoreros, los que hacían el asado, organizaban el asado, de hecho algunos contadores estaban ahí medio asustados porque tienen mal Ujú. acostumbrados algunos clientes que no pueden hacer el pago, ¿cierto? Entonces le transfieren a él, más encima le transfieren los honorarios, entonces como que decían, pucha, tengo muchas transferencias y no todo el dinero es mío, entonces, bueno, lo bueno es que siempre está la opción de ir a defenderse. El servicio nos tendrá que llamar, nos tendrá que citar, ¿cierto? Ahí yo no sé cuál será el algoritmo. Hoy día yo creo que ahí tenemos harto de la tecnología, ¿cierto? La inteligencia artificial dirá cuáles serán seremos los más riesgosos, ¿cierto? Me incluyo también a lo mejor. Y el que salga a fiscalización tendrá que ir a justificar simplemente. Así como yo creo que una buena anécdota y sería bueno también ir a justificarlo de la misma manera, si finalmente fue un evento, ¿cierto? Un evento, Sí. también lo considero, parece que soy de otra generación, también ahí lo Bueno, considero va a un depender nuevo. también, Sebastián, del monto de la donación, del donativo. Sí, Claro. sí, sí, también ahí depende. Pero bueno, tendremos que ir a aclarar ahí. Como dicen por Igual ahí, como el que antecedente, nada hace mal. Sebastián, perdona, ¿Mm? un segundo, como antecedente, ya desde el 2023 teníamos una declaración jurada nueva, que era todo aquel que reciba depósitos en cuenta corriente Mm, de más de 1.500 UF, ya había dentro del mes, ya había un deber de informar de los bancos y a lo menos de mi revisión de la prensa, uno ve que el Servicio de Impuestos Internos ya detectó, dice o publica que detecta brechas de cumplimiento respecto de contribuyentes que tienen estos depósitos y no han declarado correctamente su renta y era un número gigantesco. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que por estos algoritmos que dices tú, probablemente tienen cargado el sistema en el sentido de que, persona que tiene depósitos de más de 1.500 UF y tiene una renta declarada por un monto menor, inmediatamente va a salir fiscalizado. De hecho, a varios, incluido yo mismo, me llegó este aviso amable. Entonces, sospecho que por algoritmo esto va a empezar a pasar y, como dices tú, va a haber que ir a defenderse y a explicar el porqué. así es. Así que a documentar, a tratar no sé si tener ahí, bueno, todos los medios de prueba que sean necesarios. Eh, bueno, la otra declaración jurada nueva que tenemos es, que esta sí es pues, del proceso propiamente tal de renta, es la 1958, que hace referencia a información financiera de personas con residencia en el extranjero, ¿ya? Esto tiene que ver mucho con lo que hablaban anteriormente también, de el intercambio de información financiera. O sea, la idea aquí, el servicio, de alguna manera quiere también colaborar, estos acuerdos de colaboración que se hacen, con los otros servicios, como se dice, ¿cierto? Las otras administraciones tributarias, ¿ya? Y básicamente, bueno, esta declaración jurada, ¿quién la debe realizar? El banco, nuevamente, ¿cierto? La institución bancaria tiene que revisar que persona que no tenga domicilio en residencia en Chile tiene cuentas corrientes, tiene inversiones acá en bancarias, ¿cierto? Tiene depósitos a plazo y el banco deberá informar esto a el Servicio de Impuesto Interno, ¿ya?
lo que se busca o lo que se ha estado justamente conversando es que el Servicio de Impuesto Interno también pueda compartir esto con las otras administraciones, perdón, tributarias, también por un tema de los tratados que evitan la doble tributación. Entonces, si lo pensamos de buena fe, también podría ser justamente por eso en un tema más bien de fiscalización directa. Pero esta sería una otra nueva declaración para los bancos, ¿cierto? eh, y sí, sí está considerada dentro de este proceso de renta, ¿ya? Ahí tenemos las dos nuevas declaraciones juradas y respecto a las modificaciones, bueno, les había comentado ya que teníamos seis. La verdad es que las primeras tres que aparecen ahí tienen un cambio menor, que es relacionado al impuesto sustitutivo de los impuestos finales, que también ocurrió con los impuestos sustitutivos anteriores. De la 20.780 que hubo uno por el ISFUT, ¿cierto? La 21.210 ya está como esa dinámica de generar este incentivo, aunque parece que los datos de este último dicen que no hubo mucho, no prendió mucho, ¿cierto? Este incentivo de este impuesto. Eh, el impuesto sustitutivo al RAI también, que le llamaban, ¿cierto? Y No, básicamente las Sebastián, modificaciones... perdón que te Sí. interrumpa. Sí, sí prendió. Lo que no prendió, a ver, estuvo el impuesto sustitutivo eh, que de hecho recaudó mucho más de lo que se presupuestó. Lo que no prendió fue el impuesto de tasa 12% de repatriación de bienes en el Ah, exterior. tienes toda la Entonces, razón. de hecho, el gobierno dijo que, de acuerdo a las metas de recaudación, no se había recaudado respecto al impuesto sustitutivo de renta en el exterior, el 12%, pero que eso se veía compensado con este otro impuesto sustitutivo que está en una ley que tenía por objeto financiar por los incendios de Valparaíso. Entonces, sí, sí recaudó, de hecho, le fue súper bien esa recaudación. Perdona que te haya interrumpido. No, Vale. tienes toda la razón. De hecho, eso era justamente por la repatriación de capitales. Tienes toda la razón. Gracias ahí también por la aclaración. Bueno, como les decía, lo que cambia es básicamente un tema menor que tiene que ver con la incorporación dentro del recuadro REX de esta renta de tributación cumplida que sería el ISRAI o ISIF, perdón, ¿ya? Eso también va a generar los mismos cambios en el formulario, los mismos cambios en los recuadros específicos de los registros de renta empresarial, donde se incorpora este nuevo concepto. Bien. Después de eso tenemos otra modificación, esta yo diría que no es menor, que tiene que ver con la caracterización tributaria que está pensada para empresas de grandes contribuyentes. eh, que tiene que ver con un cuestionario que, en definitiva, para los que no la conocen, ¿cierto?, tienen que responder de alguna manera. Se preguntan temas de si se pertenece a un holding, si el holding es nacional o extranjero, si hubo alguna reorganización empresarial, si tienen asesores externos. Toda esa información se incorpora y lo nuevo es información sobre la responsabilidad social tributaria, que es un ítem ya que incorporaron dentro de esta declaración jurada, que tiene que ver con preguntas como los procedimientos básicamente que tiene la empresa para mejorar los temas tributarios, las prácticas tributarias. También preguntan si la empresa tiene alguna implementación de algún estándar de buenas prácticas. Ahí dentro de los estándares, bueno, acá en Chile tenemos básicamente la norma de carácter general, la 461, que es de la CMF, que no tiene un foco tributario 100%, es mucho más general. Están los estándares GRI, que también hay varias empresas que lo utilizan, pero también no desde el foco 100% tributario. Y ahí ya podemos irnos a lo mejor a algunas normas más específicas de la OSD o de el UNE, ¿cierto? Que es un sistema de gestión de compliance tributario que, bueno, re pocas, bueno, no sé si tan pocas, pero algunas pocas empresas, ¿cierto? Sí están implementando estos estándares. Por lo tanto, esto también da a pensar un poco el cambio, que es algo que se ha estado hablando desde hace mucho tiempo también, incluso con la ley de delito económico anterior, que toca varias aristas, no solamente lo que es tributario.
pero de este nuevo concepto del compliance tributario. Por lo tanto, en esa línea va esta nueva sección o nuevas preguntas que tiene la Declaración 1913 de caracterización tributaria. Eh, Después tenemos, bueno, la declaración de arriendos, que también sufre una modificación principalmente en dos temas. Esta declaración de arriendo debe ser realizada por el arrendatario, ¿cierto? El arrendatario, sí, el que genera el gasto, o sea, el que reconoce el gasto, o el intermediario, si es que hubiera algún intermediario, algún corredor. Eh, Antiguamente, la declaración jurada establecía un mínimo, un desde, perdón. Básicamente los que tuvieran avalúo fiscal sobre los 30 millones de pesos eran los que se tenía que informar en esta declaración jurada. Ahora eso se eliminó. Por lo tanto, no tenemos esa salvedad, podríamos decir. Básicamente todos los que tengan arrendamiento tienen que informar esa declaración jurada, inclusive los arriendos de oficinas virtuales. En la declaración jurada había un ítem que mencionaba si el inmueble era amoblado o no amoblado y agregaron una tercera casilla que hace referencia a las oficinas virtuales. Así que ahí también tenemos otro cambio, también para obtener más información, ¿cierto? eh, por parte del Servicio de Impuesto Interno, ¿ya? Y acá, Sebastián, también te complemento que esto de la información de los intermediarios empezó el año pasado en realidad y varios contribuyentes, a mí me tocó hartos amigos, que no puedo por supuesto decir sus nombres, me llamaron desesperados porque, oye, ¿cómo el servicio supo que yo tenía estos arriendos? Bueno, porque el intermediario lo empezó a informar y ahí se empezó a cargar y el año pasado fue un gran tema porque se recaudó harto por esto que antiguamente no se recaudaba tanto, pero ya no es tan novedad. Sí. Bueno, y los últimos cambios que tenemos es con la declaración jurada de renta presunta. Se elimina la obligatoriedad para las personas naturales que tienen este régimen, ya no tienen que mandar la declaración jurada de renta presunta. Y además se eliminó una sección que es la sección B, porque esta declaración también tenía estos pequeños contribuyentes, me parece. Entonces también había un ítem donde tenían que ingresar los gastos y los ingresos de la empresa. Entonces, hoy día estos también se eliminó, que es la sección B, y la persona natural básicamente tiene que informar lo que informaba en la declaración jurada en el mismo formulario 22, ¿ya? De hecho, el formulario 22 también tiene ahí un cambio para la renta presunta. Eso lo voy a comentar un poquito más adelante. Y bueno, las otras que son menores, como les decía, la de sueldo se estuvo complementando harto con lo que es la información de la Dirección del Trabajo, porque ahí se cargan los libros. eh, eh, pero nosotros si la mandábamos antes, podíamos de alguna manera pisar esa declaración jurada. Había que mandarla antes de 16 de febrero, si no me equivoco. Y si no, se pueden hacer modificaciones rectificatorias. Me parece que ahí para esta DJ son dos las sin multa. Y sin embargo, ahora se carga directamente la información que está en la dirección del trabajo, la que se cargó con los libros que se tenían que subir a la página. Bueno, esos son los cambios en relación, y yo diría los cambios más grandes en relación a este proceso de renta que tiene que ver con declaraciones juradas principalmente. Los otros temas son respecto a la tasa, que ya lo habíamos adelantado un poquito. Aquí tenemos todos los regímenes con las tasas correspondientes. El régimen ProPyme general es el que tiene este cambio de esta tasa de un 12,5% hasta el 2027. El año 2028 será un 15%, ¿cierto? Y está por verse, la verdad, porque debería ser 25 si las cosas se hubieran mantenido como estaban presupuestadas con esas normas transitorias de las rebajas de un 10%. Sebastián, ¿Sí? hasta donde yo entiendo, la rebaja de la tasa, que como bien dices tú, sería 12,5 y después dice que el 2028 aumentará a 15%, entiendo yo que es un proyecto de ley misceláneo que todavía no está aprobado, entonces es casi un hecho, pero no me atrevería a decir que es un hecho porque entiendo que la ley todavía no está publicada, entonces es muy, muy, muy probable que sea así, pero entiendo que todavía De la ley hecho, no está aprobada.
De hecho, no ha sido despachada por el Congreso. O sea, lo que tenemos hoy por hoy es que hasta el año comercial 2024, año tributario 2025, se aplicaba la tasa del 12,5%. Mientras no se apruebe la modificación que hace referencia a Rodrigo, la tasa vuelve al 25%. Por lo Ya, tanto, perfecto. solo si se aprueba, ¿verdad? El año tributario 2026, año comercial 25, mantendría la tasa del 12,5%. De lo contrario, ¿verdad? Volvería al 25%. Ahora, lo más probable es que se apruebe. Sí, eso sí que Sí, está de así un hecho, hecho. Y además como agregado, también ha salido en la prensa que el gobierno también anunció una reforma que se supone que se haría cargo del régimen PYME, que hasta donde leí también tiene bajísimas probabilidades de ser aprobada, en que propone un monotributo y que el régimen PYME sea totalmente sobre base atribuida. Pero entiendo que eso tiene bajo apoyo político, entonces es muy probable, como dice Sergio, yo diría 99% que efectivamente es como dice Sebastián, que la tasa va a quedar a 15% el año 2028 y de ahí no sabemos, pero todavía no es ley. ya, perfecto. Bien. Em, Vamos con los cambios del formulario para ya ir cerrando. Bueno, aquí yo básicamente les traje tres cambios. Uno ya se los había adelantado que tiene que ver con eh, los registros de renta empresarial, esta nueva línea y el nuevo concepto del impuesto sustitutivo. Si puedes avanzar una para ver La el muestro, formulario. ahí está. Ya, de ahí después igual te pido que vuelvas, ya, ahí justamente hace referencia a este nuevo concepto, ¿cierto? Eh, para el recuadro del 14A, ¿cierto? En registro de renta empresarial. Y ahora volvamos, el otro cambio que tenemos en el formulario, que también es más información, ¿cierto? Para que tenga el servicio, que tiene que ver con el recuadro número 2 de la venta de bienes raíces, donde ahora tenemos que informar, de hecho ahí se separaron las columnas para informar quién es, si es la venta un relacionado o no relacionado. Eh, Así que básicamente un cambio también yo diría menor. Y por último, tenemos los cambios a lo que es la renta presunta, algo también ya les había adelantado, que básicamente en la línea 4 donde se declara la renta presunta, ya sea de una persona, ¿cierto? Como empresario individual o con participación, ¿cierto? Se declaraba en un único código. Hoy día eso se abre y tenemos en este caso que completar ya sea en el caso A o B, o en ambos casos si corresponde. Y además de eso, para los que declaran la primera categoría en la línea 57, se hace la especificación del tipo de actividad. Básicamente que se especifique dentro del formulario si es renta presunta agrícola, si es de pasajeros, ¿cierto? Si es de hecho, de pasajeros de carga o pasajeros de transporte, y lo que es la parte de minería. Habían otros cambios más, no los incorporé acá, pero son para industrias específicas, con lo que tiene que ver con el royalty minero, que se incorporaron otras dos líneas por un tema de margen y por un tema de ad valorem, y eso es lo que recuerdo por el momento. Sebastián, también, además de todos estos cambios, quería mencionar una cosita que no es cambio normativo, pero que sí a mí me llamó la atención, que salió un oficio hace poquito que habla de la corrección monetaria de los fondos mutuos y fondos de inversión. Que me llamó la atención en lo que dice. Dice que si los fondos mutuos o fondos de inversión son en moneda local, se corrigen como las acciones de acuerdo al artículo 41, número 8, por IPC, y si son en moneda extranjera, por tipo cambio. Pero dice que el costo, que está en una norma distinta que el artículo 108, se determina en UF. Entonces, se pueden producir diferencias entre el precio de venta y la corrección monetaria. Usualmente la corrección monetaria es la norma de costo, pero en este caso no van de la mano. Entonces,
detectando que pueden haber diferencias, dice que las diferencias irán a patrimonio, pero no a resultado. Entonces es curioso eso. Y otra cosa que nos ha tocado ver bastante, que también lo mencionaba Sebastián, yo que trabajo en auditora, tenemos ese test en que vemos la renta líquida y la comparamos con el capital propio tributario, y desde que existe el registro RAI, va todo de la mano. Antiguamente cuando teníamos el FUT no iba de la mano. Entonces la pregunta que uno se hace todo el tiempo es, ¿deberían ir de la mano o no? Y a lo menos yo soy de la teoría de que no necesariamente tienen que ir de la mano porque hay normas que son distintas. Por ejemplo, es algo que ya está zanjado vía oficios, pero, por ejemplo, teníamos la duda del artículo 31, número 3, inciso tercero, perdón. Por ejemplo, pagos con partes relacionadas en el exterior, que la ley dice que no son deducibles. Entonces, al no ser deducible, aquí la pregunta es, ¿debieran formar parte del capital propio tributario? ¿Son un pasivo exigible o no? Y ahí básicamente uno podría tener una postura de decir, hagamos que la renta líquida y el capital propio vayan de la mano, y por ende eh, no lo consideremos un pasivo exigible, o digamos que es un pasivo exigible y vamos a tener que reconocer que hay diferencias. Lo que dijo el servicio, que vayan de la mano, creo yo, para facilitarse la vía, para hacer estos vectores, entonces hacen el cruce, la prueba y no hay problema. ¿Por qué menciono esto? Porque además del caso del 31 inciso tercero, nos ha tocado mucho últimamente, con fiscalización y todo el tema de las rentas pasivas en el exterior, que ocurre el mismo efecto. Cuando yo reconozco una renta pasiva en el exterior, tengo que reconocer un ingreso. Entonces, la pregunta aquí es, en renta líquida ya sabemos que debo hacer un agregado. ¿Qué debería hacer yo para el capital propio tributario? ¿Debería reconocer esto también como parte integrante del capital propio tributario para que me calce tanto la renta líquida como el capital propio o no? Nosotros, para evitarnos problemas, porque si no seguro que la renta va a salir observada, es que lo hemos considerado que forme parte del capital propio tributario, pero es un tema discutible, así que también lo aprovecho de mencionar porque nos ha tocado discutirlo harto en Operación Renta. Soy abogado, así que si dije algo erróneo, Sebastián, por favor me corriges, pero No, eh, quería para nada. comentar Qué un poco bueno que... esas situaciones prácticas que nos ha tocado vivir, y veo que hay algunas preguntas también. A ver. Dice, ¿quiénes son considerados relacionados y hasta dónde abarca esta relación? Por ejemplo, para poder acogerse a un régimen tributario, siempre he considerado los relacionados existentes para poder determinar el régimen tributario al cual acogerse. ¿Y cómo se determina? ¿Pueden exponer algunos ejemplos? Esa es una pregunta de Soledad Pérez. Ahí yo entiendo, Sergio Sebastián, que la norma de relación por regla general está en el artículo 8, número 17, como decía Sergio, que básicamente es controlador o tener un controlador común. Eh, Sí, entonces dice, efectivamente. Bueno, yo lo estaba pensando a lo mejor. No sé si la pregunta iba con respecto a la relación, a la venta de los, ¿cómo se llama? de los El bienes recuadro raíces. número 2, sí. Y ahí tiene una relación distinta, porque a veces se referencia a esta relación ascendente o descendente, ¿ya? Pero no sé a dónde va no sé si la pregunta va a las normas de relación de lo que estaba hablando Sergio o tiene que ver con el recuadro número 2, O sea, solamente si esto sirve, si ¿ya? usted tiene un bien raíz y se lo vendió a un relacionado, la embarró. Esa es la verdad. Porque pierde todo beneficio como persona natural. No puede acceder a la 8000 UF y tampoco puede acceder a la tasa rebajada del 10% porque la ley lo prohíbe. Ahora bien, ahí la explicación es que a ver, la norma general se contiene precisamente en el artículo 8, número 17 del Código Tributario, que parte señalando, salvo disposición en contrario, ¿verdad? Se consideran relacionados ¿verdad? El controlador y la controlada, aquellas entidades que están bajo un controlador común, el gestor en el caso de las asociaciones o cuentas en participación que tengan una participación de más de un 10%, las entidades también y sus dueños que tengan una participación igual o superior a un 10% en las acciones, en las cuotas o en el derecho a voto en las juntas de accionistas en los casos de la sociedad anónima. Esa es bueno, las matrices y las coligadas, etcétera. Esa es la regla general que se contiene, digamos, en la ley general tributaria, que es el Código Tributario, pero la misma señala salvo disposición en contrario. Y luego uno encuentra efectivamente disposiciones
que se remiten expresamente, digamos, al artículo 8, número 17 del Código Tributario, o que establecen ciertos matices, como por ejemplo la del artículo 17, número 8, inciso o párrafo segundo, que establece, digamos, las normas de relacionamiento respecto al mayor valor obtenido en la enajenación de ciertos bienes, entre los cuales los bienes raíces, las acciones, ¿verdad? Los bonos de venture, etcétera, donde ahí hay ciertas modificaciones respecto a la regla general que se establece en el artículo 8, número 17. Otro tanto ocurre que, digamos, en el artículo 41E respecto a los precios de transferencia, o en el artículo 41G respecto de las rentas pasivas, ¿verdad? En exceso de endeudamiento, entiendo que también, digamos, hay reglas de relacionamiento, y yo me atrevería a decir que paulatinamente, digamos, el relacionamiento es como un requisito que se ha ido estableciendo con carácter general y específico para, en cierto modo, evitar ciertas situaciones que tiendan, digamos, a la elusión, evasión o cualquier otro tipo de abuso, digamos, de las normas tributarias. Mm, de acuerdo. Si no hay más dudas o consultas, damos por concluida entonces. Hay Mira, otra, Dave, aquí dice, en lo que respecta a la renta pasiva, el reconocimiento de la RLI para efectos de razonabilidad lo reconocemos como un activo tributario. Hacemos eso pensando en el marco de la renta futura que llegue para no realizar una doble imputación en la RLI con calidad de ingreso. Además, ese activo tributario ayuda con el reconocimiento de un impuesto diferido. Puede que esté mal, pero por ahora hace sentido. Es justamente lo que traté de explicar, que Dave lo explicó mucho mejor que yo, pero efectivamente es eso. Si es que yo no reconocía un activo tributario, iba a reconocer un ingreso que no iba a tener su contracuenta, entonces iba a saltar la renta. Y ahí la pregunta que es más de fondo es, ¿debería la renta líquida y el capital propio ir de la mano o no? ¿O deberían tener diferencias explicables? Esa ya es una discusión más filosófica que no da para esta charla, da más para el magíster, pero yo soy más partidario de que deberían haber diferencias explicables, pero me voy a generar un problema después en la fiscalización. Así aquí que, hay una pregunta para ti, Rodrigo, probablemente, respecto a los ingresos que percibe una persona natural, ya sea por retiro o enajenación de bienes y dentro del año calendario, realizan inversiones en instrumentos financieros, fondos mutuos, ¿verdad? Acciones, etcétera, y los mantienes invertidos al cierre del año. ¿El cálculo de la base imponible permite rebajar el ingreso del ingreso de esa inversión? mira, por regla general las personas naturales no pueden rebajar gastos salvo que pertenezcan a rentas del artículo 17, número 8, o sea, que sean del mismo régimen, si no me equivoco. Eso es lo que dice la ley. Entonces, excepcionalmente tiene que ser en el mismo ejercicio. O sea, la idea es que las personas naturales no lleven contabilidad, no puedan estar arrastrando pérdidas. Entonces, pero excepcionalmente, si estamos hablando del mismo ejercicio, la ley me permite imputar utilidades y pérdidas siempre que sean del mismo régimen y se encuentren contenidas en el artículo 17, número 8. Eso es lo que me acuerdo. Claro, y además en relación a eso, el artículo 54, en la determinación de la base imponible del impuesto global complementario, permite compensar utilidades con pérdida, digamos, del 17 número 8 en relación con el 20 número 2, que podrían ser, digamos, renta También, de capitales mobiliarios, la como ocurre, inmobiliaria. digamos, con los fondos mutuos, acciones, etcétera. Entonces, esa Claro, compensación sí existe y podría ir en la línea, digamos, de la pregunta que se está formulando. correcto. Una vez escuché que las personas que llevan gastos efectivos en horarios, por ejemplo, pueden tener pérdida y eso arrastrarla. ¿Es así? No que yo sepa. Yo Lo estoy que pasa seguro es que de haberlo es visto, que Rodrigo. lo que pasa es que los notarios por lo general tributan, digamos, de acuerdo al artículo 42, número 2, es decir, como trabajadores independientes o, o auxiliares de la Administración de Justicia. Y en ese sentido, el artículo 50 señala, digamos, inciso primero, que se pueden deducir, digamos, como gastos en los términos del artículo 31, es decir, de alguna manera lo asimila con impuestos
de primera categoría, por lo menos lo que dice relación con la deducción de los gastos, y siempre que no tributen, digamos, no se acojan a la presunción, pero naturalmente con las adaptaciones correspondientes, porque el artículo 31 está pensado, digamos, para contribuyentes de una dimensión mayor, y yo creo que desde esa perspectiva podría aplicarse, digamos, el tema de las pérdidas en función de lo que establece el artículo 31 número 3 de la Ley de Impuestos sobre la Renta. Mira, acá dice, desde la perspectiva de la ley de cumplimiento, ¿cuáles diría que son los principales focos de fiscalización o las áreas de mayor riesgo que el Servicio de Impuestos Internos está priorizando al revisar las declaraciones de operación renta? Eh, no sé quién la quiere atacar. Yo tengo alguna opinión, A pero ver, yo tengo aquí una opinión personal. Yo creo que, como dije en algún minuto, digamos, yo creo que la ley sobre cumplimiento tributario y las leyes también que le han antecedido han reforzado las facultades de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos. Y también, como apuntaba Sebastián, estas modificaciones legislativas ha significado, digamos, o va a significar que el Servicio de Impuestos Internos va a tener más información, va a poder hacer más cruces, digamos, las bases de datos. Y yo sospecho que, además, en un contexto de déficit fiscal, que la fiscalización va a ser más intensa, ¿verdad? En distintos ámbitos, y habrán, y espero equivocarme, tal vez probablemente más observaciones en lo sucesivo, después del cierre de la operación renta. Bueno, yo me Pero sumo un poquito ahí. de acuerdo al plan de gestión tributaria también ahí hay algunas señales, se viene colocando el foco en los altos patrimonios, en las transferencias patrimoniales, etcétera. Yo Bueno, los veo. arriendos, los bienes raíces hace rato, en fin. Disculpa, Rodri. No, tranqui. Mira, bueno, yo creo Sebastián. que como es opinión personal, yo lo que veo es, esto es bien parecido a lo que ocurrió en su momento con las transferencias, perdón, no las transacciones de Transbank, que básicamente las empresas que están reguladas y no reguladas, formalizadas, las informan debidamente, ¿ya? En general, yo diría. Y una de las cosas que se impulsaba en los proyectos de reformas tributarias, ¿cierto? Era también poder, o sea, como no se cumplieron justamente, no se pudo llevar a cabo una reforma tributaria que básicamente buscara aumentar la recaudación, hay que atacar la fiscalización. Y tenemos hoy día un montón de emprendimientos, tenemos comercio informal, tenemos los influencers, eh, hay muchas personas que están de alguna manera obteniendo renta y no están tributando por ella. Entonces, y el N es muy grande. En su momento ocurrió con esto mismo de las transacciones de Transbank, que las empezaron a informar y empezaron incluso a buscar a personas por rentas o por ingresos que obtuvieron hace años atrás, y eso permitió, de alguna manera, que muchos emprendimientos se formalizaran y empezaran justamente a cobrar ese 19% extra a los clientes y empezaran a enterar esos arcas fiscales. Entonces yo creo que más que en el proceso de renta en sí, esto es un tema para poder formalizar el comercio informal. mira, cosas que yo he visto, que es con información nueva que está pidiendo el servicio. Con 2 medidas ya sabe más o menos tu flujo. Con lo de las 50 transferencias o con las 1500 UF ya sabe que tú recibiste en tu cuenta corriente montos importantes. Entonces, lo que hacen ellos, no me cabe ninguna duda, es que dicen, esta persona recibió plata y está declarando poco o nada de global complementario, salta una brecha, te van a llamar. Hay una diferencia. Capaz que tiene una explicación, capaz que no, pero ahí ya primer foco de fiscalización, y de hecho ellos lo dicen así en la prensa, hemos detectado brechas de cumplimiento porque tenemos información que a usted le llegó un flujo a su cuenta corriente de X plata y usted no lo reconoce como ingreso. No necesariamente tiene que ser ingreso, pero tienes que ir tú a explicarlo. Otro foco que me ha tocado a mí en la práctica, compañías que de repente no tenían movimiento y aparecen con movimiento, que a veces esto es explicable, y que no tienen declaraciones de honorario, no tienen personas contratadas, entonces de repente aparece una empresa que estaba sin movimiento hace 2 años, no tenía empleados,
y aparece con ingreso. Entonces, esas salen con unas anotaciones inmediatamente, uno tiene que ir a las explicaciones del caso. Me tocó con un cliente. Otra fiscalización que me ha tocado bastante, transferencias patrimoniales. En eso está muy enfocado el Servicio de Impuestos Internos, transferencias familiares, y cómo lo está pidiendo también con información que está pidiendo el conservador de bienes raíces. Entonces, muchas veces ellos te dicen, oye, supe que tú transferiste esto y a pesar de que no me lo avisaste como cambio de accionista, yo me enteré porque se hizo una inscripción en el conservador. En la sociedad limitada pasa eso. Entonces, otra cosa que decía Sebastián, que me acordé también, como ustedes saben, dentro del proyecto de la ley de cumplimiento hubo un tema que generó mucho ruido, que era el 27 bis. Básicamente, uno ve en los proyectos inmobiliarios, los multifamily, las personas que se hacen dueñas de un edificio, de varios departamentos y los arriendan, se puede pedir el 27 bis y eso se trató de no eliminar, pero de delimitar, ¿no? De poner una obligación de restituir ese IVA en un determinado periodo de tiempo. ¿Y eso por qué? Porque la base imponible del IVA rebaja el 11% de la avalúa, entonces uno veía que con las rebajas la restitución se producía en un periodo súper largo. Como eso no se aprobó, lo que a lo menos a mí me ha tocado ver en la práctica, es que cuando uno los pide para estos proyectos, en la práctica está, diría que casi imposible, muy difícil que te los den por distintas razones. Entonces, algo que no se aprobó vía ley, en la práctica está aplicándose más o menos de esa forma. Entonces, yo diría que esos son los focos que yo he revisado. Puede que se me esté olvidando alguno, pero transferencias entre familiares lo está revisando mucho con la información que tiene, flujos, ingresos, rentas pasivas también, todo lo que es declaraciones de bienes en el exterior. Hay planes especiales de fiscalización de rentas pasivas. Esto es lo que decía Sergio, que las personas naturales tienen la presunción del 30% de los gastos presuntos, pero entiendo que es una opción. Entonces, Sí. yo entiendo que tú podrías no acogerse a esa presunción y ahí llevar una especie de contabilidad para poder deducir gastos. Eso es, ¿no? Ahí puedes deducir los gastos efectivos sin el tope y aplicando, digamos, en lo que sea pertinente la regla de deducción de gastos del artículo 31 de la Ley de Impuestos a la Renta. Ya, vamos a la última, porque si no nos vamos a terminar. Mauricio Ramírez, personas naturales propietarias o usufructuarias de bienes raíces no agrícolas que tributen en renta efectiva por la explotación de dichos bienes mediante el respectivo contrato. ¿Podrán imputar como un crédito el impuesto territorial pagado entre el año comercial? Se puede imputar el impuesto territorial si se pagó en 2024 impuesto atrasado de otro año, considerando que la norma no es tan clara como en el impuesto de primera categoría, donde se dice que es el impuesto territorial por el periodo al que corresponde la declaración de renta. Antes que esta metinca que tiene cara Sebastián, solamente también un tema que me tocó también verlo, vienen los procesos de reavalúo. Ustedes dicen que tiene que ver esto con la renta presunta, mucho, porque la renta presunta agrícola tiene que ver con el avalúo y los bienes raíces agrícolas se reavaluaron, entonces tenemos varios clientes bastante enojados porque le subieron en 4 o 5 veces el avalúo del bien raíz y sospecho que el próximo año va a pasar lo mismo con los urbanos. Sebastián, no sé si tú sabes la respuesta ahí de Mauricio. Mira, sea, Rodrigo, ahí el tema efectivamente en el caso, digamos, de la rebaja o del que más bien es un crédito, ¿verdad? Por el impuesto territorial en el cálculo del impuesto de primera categoría en base a renta presunta, beneficio que solo tienen los propietarios usufructuarios, dicho sea de paso, ¿verdad? Yo entiendo que el beneficio está asociado, digamos, al año comercial respectivo, por lo tanto no podrían deducirse, como se plantea en la pregunta, digamos, años atrasados, desde mi punto de vista. No, yo también voy por Salvo lo mismo. salvo que hubiese una rectificación, digamos, de las declaraciones de los años tributarios anteriores. La última está, dice si es propietario, me imagino que en comunidad de un bien raíz que se adquirió por compra y un porcentaje por herencia. Aquí la respuesta sería que el costo sería la parte comprada, el valor pagado corregido. Y herencia, la ley dice en el artículo 17, número 8, que el costo será, la base imponible afecta impuesto a la herencia y donaciones. Entonces, el costo debería ser la suma de ambos, porque me imagino que con eso adquirió la propiedad plena y la adquirió por 2 vías nomás. Menos el impuesto. No, no el impuesto.
a la herencia. Dicho eso, entonces damos por concluida esta charla. Me imagino que varios de los que están aquí tienen que volver a sus menesteres y se van a quedar hasta bien tarde, así que un gran abrazo y nos vemos.